Bloodborne cuenta la historia de una noche en la ciudad de Yharnam, una noche de cacería. Una noche en la que, mientras la buena gente se atrinchera en sus casas y reza, otros, los cazadores, merodean por las calles, aniquilando bestias. Todo apunta a que algo va muy mal en esta ciudad. Una misteriosa enfermedad que se apodera de sus gentes y que las convierte en bestias. Y a las bestias se las caza. Hola y bienvenidos a Game Masters. Hoy os vamos a enseñar a jugar a Bloodborne, el juego de mesa. Yo soy Quique. Yo soy Maca y ¿Con quién vais a jugar? Lo primero que tendremos que hacer a la hora de empezar nuestra partida en Bloodborne es seleccionar qué campaña queremos jugar. En este juego las campañas vienen en mazo, no viene el típico libro de campaña, sino que la historia nos la van a cortar a través de cartas. El manual sugiere que empecéis por la campaña de la larga cacería, así que nosotros para este tutorial vamos a coger esa misma campaña. Vamos A la caja. a la caja. Vale, dentro del mazo de campaña vamos a tener distintas cartas. Por un lado, la primera, que sí la podemos ir ojeando, es la carta de introducción. Luego tendremos 3 cartas, que cada una va a ser la preparación de los distintos capítulos, ya que cada campaña está dividida en 3 capítulos. Así, después de jugar cada capítulo, podremos guardar la partida y no tener que jugar la campaña de una vez. Y finalmente, pues vamos a tener las cartas de campaña, que estas son las que hasta que no nos indiquen las cartas no podremos darle la vuelta. Lo primero que tenemos que preparar va a ser el tablero de jugador. Tendremos que seleccionar uno de los tableros de jugador de los que vienen en la caja, mirando que, cada tablero va a tener un color diferente y lo tendremos que mirar por el tema de las bases que van puestas debajo de la miniatura, para que luego después a la hora de poner las figuras en el tablero no nos confundamos. Encima de este tablero tendremos que poner nuestro tablero de cazador, que son estas fichas de aquí que nos vamos a encontrar en la caja. Cada cazador va a tener un arma que al igual que en el videojuego, como que tiene 2 formas. Aquí por ejemplo vemos que aquí tiene una espada pequeña, pero aquí tiene un espadón. Y eso quiere decir cada una de las caras que tienen estos tableros que el arma tiene 2 formas. Entonces depende por el lado que pongamos el tablero, tendremos en ese momento activa una forma u otra. En cualquier caso, ahora mismo lo que tendremos que escoger es cuál de los personajes nos llama más la atención y colocarlo en nuestro tablero de cazador. También tenemos que coger la miniatura del cazador que hayamos seleccionado. Además, también tendremos que coger nuestra arma de fuego, que para la primera partida, digamos para las armas iniciales, ya vienen indicadas en la esquina con el icono del propio cazador que hemos cogido. Así que esta para ti. Esta para mí. Esta para mí. Y vendrán más armas que ahora mismo no las tendremos disponibles, pero no las dejéis muy lejos ya que pueden aparecer a lo largo de la partida. También para terminar de preparar nuestro personaje, tendremos que preparar el mazo de cazador. El mazo de cazador en este caso va a ser el mazo básico porque es con el que vamos a empezar. No lo confundáis con el mazo de mejora, que si veis tiene la misma parte de atrás. Por el otro lado sí es más fácil de distinguir porque, además de tener la palabra básico, va a tener este iconito en la parte de abajo. Por ahora vamos a coger las básicas, esta avanzada la dejamos a un lado. ¿Y cómo formamos estos mazos iniciales? Ya que van a venir bastantes cartas en la caja. Muy sencillo, 12 cartas, las cuales son de 4 atributos diferentes. Por un lado vamos a tener destreza, fuerza, resistencia y vitalidad. Y le tendremos que dar 3 de cada tipo a cada jugador, lo que hacen el total de 12. Esta es para mí. Esta es para Quique. Una vez tengamos el mazo, lo barajamos. Exactamente.
Y por ahora lo dejamos a un lado y no olvidemos tampoco añadir a nuestro tablero de jugador las fichas de vida, que cada jugador tiene 6. Está en este hueco para colocarla y, como no, una carta de ayuda. Lo siguiente que tendremos que preparar será el tablero de cacería. Este tablero tendrá que estar a la vista de todos los jugadores y lo primero que tendremos que colocar será el capítulo, que en nuestro caso vamos a utilizar el que recomienda el propio juego para iniciar. Vamos a colocar la carta de primer capítulo, que es el que vamos a jugar, en el hueco correspondiente. El resto de cartas de la campaña la dejamos a un lado, también dejamos cerca la carta de introducción. Después completamos la parte de mejoras para el cazador, las cuales son las cartas que justo antes habíamos cogido, que tienen la parte de atrás diferente a las cartas básicas, y simplemente pues colocamos 4 de estas cartas después de barajar el mazo en las casillas correspondientes y el resto lo dejamos a un lado. También necesitaremos tener cerca el macito de consumibles, que lo barajamos y lo dejamos boca abajo. También las cartas de recompensa, estas no hace falta barajarlas ya que son objetos en concreto y nos indicarán cuál tendremos que coger exactamente, así que simplemente tenerlo cerca. Y, como no, todas las fichas, tokens, miniaturas que sustituirán tokens cerca. Y bueno, no me puedo olvidar del marcador de ronda, que tendremos que colocarlo en su hueco. Por otro lado, tendremos que preparar también el capítulo. Para preparar el capítulo tendremos que seguir las instrucciones que vienen en la propia carta de preparación del capítulo. Muy sencillo. Por un lado tendremos que coger los enemigos que nos indica. En este caso son esos 3, que por aquí tenemos ya preparadas las cartas. Las cartas de enemigos van a tener todas 2 caras. En cada una de las caras habrá diferentes ataques y habilidades. Y de acuerdo con todos los jugadores, pues se tiene que decidir cuál de las caras vamos a querer tener boca arriba. Y una vez lo tengamos claro, colocar estas cartas de enemigos en estos 3 huecos de forma aleatoria. Es decir, que no importa si este está aquí o este está aquí. Se puede poner como sea. Si os fijáis aquí arriba, va a tener unos iconos, que estos son los que tendréis que comprobar conforme vaya saliendo las losetas. Una vez hayamos colocado los enemigos en sus correspondientes casillas, después de haber acordado entre todos los jugadores qué lado de la carta vamos a poner boca arriba en el tablero, llega el momento de preparar las losetas. Las losetas tenemos por un lado la lámpara central, que esta va a ser la casilla de inicio de absolutamente todas las campañas y todas las partidas que juguéis en este juego. Esta loseta no se va a indicar en la carta de preparación del capítulo porque, como he dicho, es la loseta inicial y se entiende y se da por hecho que esa loseta va a estar ahí. Y por otro lado, la carta de capítulo nos indica una serie de localizaciones concretas que vamos a poder encontrar entre las losetas de la caja. Las localizaciones concretas van a venir con el nombre escrito y luego al mismo tiempo vamos a tener una serie de losetas que no tienen nombre ninguno, que se van a considerar como localizaciones aleatorias. Las localizaciones aleatorias también van a venir indicadas en la carta de capítulo y según el capítulo va a indicar un número de losetas que tendremos que añadir. Este iconito significa el jugador, por lo que en este caso jugador por 2, es decir, 2 por cada jugador de losetas aleatorias. En nuestro caso, si somos 2 jugadores, pues van a ser 4 localizaciones aleatorias. Las añadimos a las localizaciones que nos ha indicado la carta de capítulo que tienen que estar y todas esas losetas las barajamos y hacemos un mazo con ellas que dejamos hablar. Barajado queda. Exacto, las colocamos, muy importante, boca abajo, obviamente. Y con esto ya estaríamos listos para empezar el capítulo. Lo primero que tenemos que hacer al empezar el capítulo es evidentemente leer la carta de introducción. La carta de introducción nos va a contar un poco la historia que nos vamos a encontrar en esta partida y a continuación tendremos que leer la carta de misiones del capítulo, que es, digamos, la parte de atrás de la preparación del capítulo. En esta carta de preparación se nos va a indicar pues cómo podemos iniciar las misiones que se espera que hagamos durante esta partida. Misiones hay de 2 tipos. Por un lado vamos a tener las misiones de caza, que son consideradas como la misión principal,
Y por otro lado también vamos a tener misiones, no quiero hacer mucho spoiler, de lucidez, que estas misiones de lucidez son secundarias. ¿Qué quiere decir lo de secundaria? No lo interpretes como que no haya que hacerlas, sí hay que hacerlas. De hecho, muchas veces para completar la misión inicial vais a tener que hacer misiones secundarias. Pero sí que es cierto que a lo mejor de entre las secundarias podéis decidir cuál os viene mejor completar y cuál no. Tendréis que tener muy en cuenta el tiempo, este juego va justito y quizás no os da tiempo a hacerlas todas, entonces sed realistas y si alguna no os da tiempo y podéis seguir adelante con las demás, pues la dejáis a un lado y listo. Cada una de estas misiones de lucidez da una serie de recompensas que son las que seguramente te hagan falta para ir completando la misión principal. Con respecto a estas cartas, tened en cuenta que son las propias cartas las que os indican cómo continuar, es decir, os van a ir indicando cuáles son las siguientes cartas que vais a tener que ir revelando, también os van a indicar una serie de condiciones especiales. Por ejemplo, en el caso de esta te dice que coloques una serie de cosas en determinado sitio y también son las mismas cartas las que te dicen cuándo has terminado de hacer esa misión. Es decir, que tú en el momento que esta carta la completes, si la carta no te dice que tú has terminado la misión, no has terminado la misión. Tendrá que haber algo más por ahí pendiente que hacer. Pero vamos, que las cartas os van diciendo cuándo se termina la misión, también os da obviamente la recompensa a cambio, os indica cierta cosa que tengáis que hacer, etc. Cuando complete la misión principal, has ganado el juego. Qué fácil, ¿no? Qué bien. Qué bien, pero no siempre ocurre así. Y si llegases al final del crash de tiempo y no hubieses completado la misión, pues pierdes y tendrías que empezar de nuevo para seguir adelante con la historia. Cuando el track llegue al último punto, recordad que os queda una última ronda. Exactamente. Para terminar. Y si al finalizar esa última ronda no habéis completado el objetivo de la misión, entonces es cuando habéis perdido. También es importante, que se me ha ido un poco la pinza, es que cojáis las miniaturas correspondientes a vuestros enemigos y las tengáis a mano. ¿Cómo va la partida entonces en este juego? Pues va por rondas. En cada ronda hay una serie de fases, que en resumen son 2. El turno del cazador y la activación de los enemigos. Pero funciona de la siguiente manera. Juega un cazador, se mueven los enemigos. Juega el otro cazador, se mueven los enemigos. Juega todos los cazadores que haya y después de que se haya movido, o bueno, que haya hecho sus acciones, cada uno de los cazadores se va moviendo los enemigos. Una vez que todos los cazadores han movido, han hecho sus acciones y demás, es cuando pasamos a la siguiente ronda. ¿Qué podemos hacer en el turno de cada cazador? Pues tenemos varias acciones, vienen resumidas en la carta de ayuda, pero básicamente son atacar, moverte, interactuar, transformar tu arma o ir al sueño del cazador. Cada una de estas acciones te cuesta una carta. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, al inicio de tu turno, del mazo de cazador que creaste al principio con la preparación del tablero de jugador, pues roba 3 de esas cartas. Cada una de estas acciones te va a costar una carta. Digamos que entonces tus acciones van a estar limitadas al número de cartas que te queden en la mano. Dentro de esas acciones vamos a ver la de mover. Bueno, tenemos nuestras miniaturas por el tablero y cada acción de movimiento, que por cierto no lo he dicho, pero puedes repetir todas las acciones las veces que quieras. No hay límite, el límite digamos que lo ponen el número de cartas que tengas en la mano, pero no hay problema porque te muevas 3 veces si quieres. Digamos que la acción de mover, por el módico precio de una carta, te permite moverte 2 espacios. En las losetas van a venir una serie de marcas blancas, cada zona se considera pues un movimiento y te puede mover hasta 2. Supongamos que me toca a mí, yo robase 3 cartas y empleo una de ellas, la que fuese, la descarto y me quiero mover 2 casillas. Una y como llega al final de la loseta, pues tiene que abrir otra loseta. La podéis poner como queráis, pero siempre puerta con puerta y tiene que haber siempre un sitio por donde poder conectar. Exactamente. Y aquí me quedaría. Exacto. ¿Qué ocurre a veces con la acción de movimiento y el descubrimiento de nuevas losetas? Hay veces, aunque según el manual es raro, de hecho a nosotros no se nos ha dado el caso,
que puede que una loseta a la hora de ponerla la mesa nos deje sin salida, porque a lo mejor no tenga otra casilla de salida y ya no haya ninguna otra salida por otro lugar y sigamos teniendo losetas en la pila de losetas. Lo que tendríamos que hacer es la última loseta que pones, devolverla al mazo, barajar y sacar otra, porque claro, si no como que el mapa se te quedaría bloqueado y claro, si no tienes puertas que conectar y te quedan losetas por descubrir, no podrías llegar nunca a ellas. Continuando con la acción de mover, además de lo que hemos explicado de que si llegas al final del mapa tendrías que volver a barajar la loseta, también hay que prestar atención a los iconos que tenemos en las losetas, que los iremos activando según nos vayamos moviendo, porque es cuando iremos descubriendo el mapa. En el caso, por ejemplo, de esta loseta, si justo acabásemos de descubrirla, tendríamos que hacer lo que nos indica. En este caso, estos iconos, si os fijáis, se corresponden con los iconos que vienen en el tablero de cacería, concretamente con las partes en las que están los enemigos, lo que quiere decir que si aparece ese icono, ese monstruo en concreto aparecería en la localización que está indicada. Así que en este caso sería una bestia ahí y la muchedumbre en el otro lado. También hay otro tipo de iconos. Estos de aquí, por ejemplo, son las lámparas. Las lámparas te sirven para, digamos, moverte desde la loseta inicial hacia otra loseta que tenga una lámpara, por lo que podría gastar un punto de mis 2 de movimiento en moverme aquí. Interactuando con la lámpara, te llevaría a la otra lámpara. Exactamente. Hablando de interactuar, esa es otra de las acciones que podemos hacer. Como bien recordad, descartando una de tus cartas, puedes interactuar con diferentes objetos que haya en las losetas. Estos no son solo las lámparas, que van a ser casi los más habituales, sino que también podrán ser tesoros o cualquier otro tipo de objeto o incluso otro personaje que a lo mejor es un NPC con el que tengáis que hablar, tengáis que llevarle alguna cosa o incluso recoger algo que haya en el suelo, también va a ser una acción de interactuar. Es importante decir que si se diera el caso que coincide en el mismo espacio 2 objetos con los que se pueda interactuar, en una única acción de interactuar puedes coger las 2 cosas, si son por ejemplo 2 objetos o como en este, si por ejemplo hay una lámpara, pues tocar la lámpara y recoger Podríais recoger un cofre y a la vez pues interactuar con la lámpara y ir siempre y cuando, claro, estén en el mismo espacio. Es decir, que no te costaría 2 acciones. Por otro lado, también podríamos gastar una de nuestras cartas en transformar el arma. El arma, digamos, de cada cazador es el tablero como tal, que tiene 2 caras. Como ya hemos dicho, igual que en el videojuego, pues cada arma tiene una transformación y depende del lado en el que estemos jugando, pues aparte de una serie de ataques, vamos a tener una serie a lo mejor de ventajas o de extras que te da ese arma. Entonces, gastando una de nuestras cartas de acción del mazo en una acción, podemos darle la vuelta a este tablero. Que lógicamente eso generalmente se dará porque podría ser porque quisiéramos darle la vuelta o bien porque tuviéramos la arma que ya la hemos utilizado al completo y no podríamos atacar. Exactamente. Entonces, recurriríamos a la acción de transformar el arma para que estas cartas se fuesen y poder seguir realizando ataques. Exactamente, y de hecho otra de las acciones que podemos hacer es atacar. La acción de atacar también va a requerir, como todas las acciones, de una carta. Sin embargo, las cartas que descartamos en esta acción de atacar son para colocarlas en los huecos que tiene cada una de las armas. Digamos que el ataque tiene varias cosas a tener en cuenta. Por un lado, tenemos estas flechitas que van a aparecer en la parte de arriba del todo, que si os fijáis también las tienen los enemigos, que son las que indican la velocidad. Un ataque, cuanto más rápido sea, antes atacará al otro, ya sea el enemigo o el enemigo atacándonos a nosotros, y cuantas menos fechas tenga, más lento va a ser, por lo que atacará el último en orden de preferencia. Por otro lado, también nos indicará cuánto daño le hacemos al enemigo con estas gotitas de sangre, que también obviamente están en las cartas de enemigo. Y ya luego cualquier otro tipo de habilidad especial del tipo que paralice o que deje aturdido vendrá también indicado en la propia arma.
En el caso de las cartas, como las tenemos que colocar en el mismo tablero, las cartas pueden modificar nuestros ataques. Es decir, por ejemplo, esta carta básica añade 1 de daño. Si yo decido utilizar este hueco para atacar, pues mi ataque tendría 3 de velocidad, 1 de daño y otro de daño extra. También es importante tener en cuenta que a la hora de atacar en este juego tenemos que estar siempre en el mismo hueco que nuestro enemigo. No hay ataques a distancia en este juego. Lo mismo para los enemigos. Los enemigos, si quieren atacarnos a nosotros, tienen que estar en la misma localización. ¿Cómo se desencadena, digamos, un ataque? Aparte de por estar en la misma loseta, vamos a tener que utilizar las cartas de los enemigos. Para eso tenemos este macito de aquí, que lo tiene, vamos, que son solo 6 cartas. Y digamos que el ataque funciona de la siguiente manera. Yo tengo mi tablero de cazador y decido atacar. Vamos a hacer aquí un cambio. Y decido atacar a esta bestia porque estoy en el mismo hueco. Decido que lo voy a atacar con mi ataque más rápido y añadiéndole 1 de daño. Y es entonces cuando me voy a la carta de enemigo. Para saber el enemigo con qué ataque me va a responder, simplemente tengo que darle la vuelta a la primera carta del mazo de acción de enemigo. En este caso me va a hacer un ataque básico. Dentro de la carta de enemigo hay distintos tipos de ataques: básico, el especial y la habilidad. Según haya salido la carta en este mazo pequeño, tendré que hacer lo que indica la carta del enemigo. Pues entonces, después de darle la vuelta a la carta de acción de enemigo y comprobar si los ataques, uno va primero, el otro después, y digamos aplicar los daños correspondientes a cada uno, también podríamos ver alguna habilidad especial. Las habilidades especiales que se pueden dar en los ataques vienen de todas formas en la carta de ayuda, pero son, por ejemplo, evitar. Es decir, si tú haces un ataque y utilizas, como por ejemplo podría ser esta carta, evitar, y la tienes colocada en tu tablero, podrías evitar el ataque del enemigo. Lo podrás evitar siempre y cuando la velocidad sea igual o superior. Si evidentemente tu ataque es más lento, no vas a poder evitarlo ni aun teniendo la carta. Otro de los efectos que podrían tener nuestros ataques es el aturdir. Aturdir quiere decir que si yo, por ejemplo, aplico esta carta o nuestra propia arma lo tiene, porque tenga esa habilidad. Como podéis ver, por ejemplo, el arma que lleva ahora el cazador, este cazador, tiene aturdir. Exactamente. Que es otra de las cosas que podríais emplear para hacer daño si te deja la carta. Hay diferentes armas que se usan para diferentes cosas. Por ejemplo, ante un ataque, en esta podrías darle la vuelta y usar esa habilidad de aturdir. Exactamente. En el caso de las armas de fuego, como ha dicho Quique, vienen en las propias armas. Si el enemigo te hace un ataque básico, como por ejemplo podría ser el caso, esta habilidad de aturdir te permite que si tu velocidad es superior a la de tu enemigo, el enemigo no te ataca, porque claro, queda aturdido del golpe que le has dado. Entonces sería una forma de evitar que, por ejemplo, el enemigo te haga daño. Otra de los efectos que podría tener nuestros ataques o que los ataques podrían tener sobre nosotros es el hecho de paralizarnos. Si un ataque nos paraliza, estamos obligados a descartar una carta de nuestra mano, y si no tenemos cartas vamos a sufrir una de daño adicional. También los ataques nos podrían producir frenesí. Ese estado lo tenemos que coger con este token y, como indica en la carta de ayuda, que siempre la podéis tener a mano para consultar estas cosas, el cazador va a sufrir 1 de daño extra en cada ataque. Y digamos que ese token solo se va a poder remover cuando vas al sueño del cazador. Ahora vamos a ese punto. Y otro de los efectos que te puede causar los ataques, pues el envenenamiento. El envenenamiento, al final de cada turno vas a sufrir 1 de daño. Si no te lo quitas antes, claro. Es decir, en resumen, pues hay esos 5 estados. Dentro de cada ataque puede haber uno de esos 5 estados. Esquivar, aturdir, paralizar, frenesí o envenenamiento. Exactamente. Y recordar eso, a igualdad de velocidades en esquivar,
ganarías tú, por así decirlo, y lo esquivarías, o si es superior también. Y en aturdir no se da así, solamente se da cuando tu velocidad es mayor. Continuando, digamos, con las acciones que podemos hacer en nuestro turno, y ya la última acción que podríamos hacer sería ir al sueño del cazador. Para ir al sueño del cazador, como es una acción, como todas las otras acciones, descartaríamos una carta. ¿Y qué significa ir al sueño del cazador? Al sueño del cazador se puede ir de dos maneras. Una de las formas es, como por ejemplo estamos explicando ahora, gastando una de tus acciones en ir al sueño del cazador. ¿Qué sucede cuando vas al sueño del cazador? Por un lado, recuperaría toda tu vida. En el caso que te falte alguna ficha de salud, la puedes recuperar. También liberaría todos los huecos que estuviesen ocupados en tu arma. Y todas las cartas que estuviese descartadas y todas las cartas que estuviesen en tu mano irían a un único mazo de nuevo que volverías a barajar. Incluso tu arma, si estuviera gastada, también Exactamente. se recuperaría. Si tuvieras tu arma agotada, le daría la vuelta porque ya estaría cargada de nuevo. Cualquier token que tuvieras de frenesí, de veneno, pues te lo quitarías. También en el caso que ya tuvieras algún tipo de objeto reutilizable que hubiese gastado, también lo podrías volver a tener disponible. Y la gran diferencia está, porque como he dicho, a este sueño del cazador se puede llegar de dos maneras. Una de ellas es voluntariamente, gastando una de tus cartas en hacer esta acción, o cuando mueres. ¿Qué diferencia hay? Cuando voy voluntariamente, tengo además la oportunidad de que si he conseguido ecos de sangre, esto lo consigues cuando matas monstruos. Cada monstruo que mates, Cada monstruo que mates te va a dar un eco de sangre. Si tuviera yo ecos de sangre, puedo gastar por cada eco de sangre que yo hubiese conseguido una carta de mejora del mazo del cazador, las cuales pues cojo la que yo quiera y la sustituyo por cualquiera de las cartas que tenga yo en mi mazo. No puedo tener más de 12 cartas en el mazo. También recordar que máximo voy a poder tener 3 ecos de sangre. Exactamente, pero ¿qué pasa si yo llego al sueño del cazador porque he muerto? Si tuviera algún eco de sangre, lo pierdo, y no por canjear cartas, porque los he perdido porque he muerto. Y entonces no podría canjear ninguno de esos ecos de sangre por ninguna carta de mejora. Otra de las cosas negativas que tiene ir al sueño del cazador, ya sea voluntariamente o porque hayas muerto, es que el track de tiempo avanza en 1. Independientemente de que justo acabe de terminar una ronda y hayas movido el token de ronda, cada vez que un cazador va al sueño del cazador, tiene que mover el token en una posición hacia adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que vas al sueño del cazador recortas el tiempo de la partida, por lo que tampoco puedes estar yendo y viniendo al sueño del cazador como si nada. En el track de tiempo hay además una serie de puntos en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que llegamos a ese punto, el mapa se va a resetear. ¿Qué quiere decir que el mapa se resetea? Si están muertos, porque lo hayamos matado antes, pues vuelven al mapa. Exactamente. También significaría, si por ejemplo este enemigo está en este punto del mapa y este aquí, desaparecerían para volver a aparecer en sus posiciones originales. Además, en el caso de que estuviésemos jugando contra ya un boss o un personaje especial que nos lo haya indicado la campaña, vamos a imaginar que este está aquí. Si ya le hubiésemos hecho algo de daño sin llegar, digamos, a convertirlo a su segunda fase, ya que estamos, vamos a explicar las cartas de bosses. Tienen dos caras, el nivel de vida va a venir indicado por el número de jugadores que viene justo ahí debajo, y digamos que tenemos que matarlos en 2 fases, como viene explica la carta. Primero, si fuésemos 2 jugadores, tenemos que llegar a hacerle 14 de daño, voltearíamos la carta y para matarlo finalmente tendríamos que hacerle 12. Pero, ¿qué pasa si justo hemos llegado al punto rojo en el track y solo le hubiésemos hecho a lo mejor 3 de daño? Pues que el monstruo recupera toda la vida que digamos le faltara porque le hubiésemos hecho daño. Si estuviera en fase 2... no volvería a fase 1, pero todo el daño que hubiese recibido en fase 2 lo cura.
Igualmente, los NPCs, o sea, los bichos normales, también recuperarían toda su vida. Exactamente, si están muertos van a reaparecer y si están heridos van a curarse. También, ya que estamos explicando los bosses, si bien los enemigos, digamos, normales tienen estas cartas de acción con las que vamos, digamos, revelando qué daño nos van a hacer, los bosses tienen su pequeño mazo especial. Cada boss va a tener sus dos mazos porque dependerá de la fase en la que se encuentre, utilizamos un mazo u otro. Estos mazos son idénticos a los de las acciones del enemigo, simplemente que como cada boss va a tener una serie de ataques especiales y concretos, pues claro, tiene su propio mazo y en el caso que estemos jugando contra un boss, se tienen que utilizar las cartas de su propio enemigo. También es importante comentar el tema de las pantallas de humo. Cada vez que tengamos un evento especial o que nos lo indiquen las cartas de campaña, tendremos que colocar a lo mejor puertas de humo. Las puertas de humo, si nos las encontramos que están en el mapa, quieren decir lo siguiente. Aparte de que si hubiese cualquier tipo de lámpara en esa localización se quedaría inutilizada por el momento, quiere decir que en el momento que nosotros crucemos la puerta con humo, no podremos volver hacia atrás. Sí que podremos entrar en la loseta que esté rodeada por humo, pero no podemos salir, a no ser que nos maten. Ojo, obviamente si nos matan, no... Al sueño del cazador. No, sí que podríamos salir porque tendríamos que ir al sueño del cazador. También esto impide el paso a enemigos dentro de la loseta. Digamos que las pantallas de humo se quedarían como una especie de muritos y solo podrían entrar dentro los cazadores sin poder volver atrás. Hablando del sueño del cazador, una cosa que se nos ha olvidado, si morís en el sueño del cazador y por ejemplo hay más de una lámpara, podéis volver a cualquiera de ellas. Exactamente, digamos que el punto de reinicio después de salir del sueño del cazador es cualquier lámpara que en ese momento se encuentre activa. Si ahora mismo, por ejemplo, vemos este tablero, aquí no podríamos venir, porque esta lámpara, al estar aquí un enemigo, está inutilizada. Aquí sí podríamos llegar porque está la lámpara indicada. No en el hecho de que esté el enemigo, sino en el hecho de que al estar el humo, no podemos usar la lámpara porque se queda desactivada. Exactamente. Y bueno, más o menos en resumen, introduciendo algunas cosas explicatorias, esa es el turno del cazador. Como hemos dicho, cada vez que se, digamos, hacen acciones los cazadores, a continuación de los cazadores se van a mover los enemigos. Los enemigos se van a mover siempre y cuando estén en nuestro alcance, ¿vale? Vamos a quitar esto. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Dame otro segundo. Vale. Si, digamos, estos enemigos estuviesen así, si hubiese sido el final de mi acción y yo me encontrase en esta casilla, los enemigos se van a activar de la siguiente manera y en el siguiente orden. Tendremos que mirar en el tablero de cacería de izquierda a derecha cuáles son los enemigos que hay, por lo que primero se movería este enemigo. Todos los enemigos, a no ser que, por ejemplo, como es el caso de este en concreto, indique lo contrario, se mueven una casilla hacia nuestra posición, es decir, se nos acercan una casilla. Este ya se encuentra en nuestra casilla, no se acercaría más, y este pues se vendría aquí acercándose hacia nosotros. La siguiente, vamos, lo he hecho en este orden porque primero está la bestia y luego estaría la turba de gente. Una vez se hayan movido, si se quedan en nuestro alcance, es decir, si se encuentran en la misma casilla que nosotros, nos van a atacar. Ya hemos explicado antes cómo iba el ataque. Tendríamos que revelar una carta de acción de enemigo, al mismo tiempo que, si todavía me quedan cartas en la mano, yo pueda defenderme colocando una de estas cartas en los huecos si tengo huecos y si tengo cartas para poder colocar. Si no tuviera cartas, pues no me puedo defender. Si no tengo huecos, pues tampoco. Recordad también que si está a 2 losetas de distancia, por ejemplo, si imaginamos que no está el mío aquí, se considera que no está
dentro de su alcance. Dentro de su alcance. El alcance, hablando con respecto a enemigos, a no ser también que en alguna carta de campaña te lo indique, porque sí que puede ser que haya un enemigo muy lejos, pero la campaña te diga, este enemigo se va a activar cuando se tengan que activar los enemigos. Digamos que el alcance para nuestro personaje va a ser siempre una loseta entera que esté adyacente. Por lo tanto, en este caso, esta turba de gente estaría fuera del alcance porque hay una loseta completa en medio. También con respecto a los enemigos y con respecto al movimiento, no lo hemos comentado antes, si a la hora de estar en nuestro turno nosotros pasáramos por en medio de una casilla que contiene enemigos, esos enemigos nos perseguirían. Es decir, por ejemplo, Quique se encuentra en esta casilla y quiere venir hasta aquí. Y tiene a esta, digamos, turba de enemigos en medio. Si yo usara una carta para moverme y me movería 2, ahí. La turba se mueve con él. Digamos que lo podemos imaginar un poco que es porque, claro, se ha movido, ha hecho ruido, el enemigo se ha dado cuenta y va detrás de él para pillarlo. En parte podríamos utilizar esto de perseguir en según qué situaciones como una ventaja de que mientras yo alejo a los enemigos y me los voy llevando conmigo hacia una esquina del mapa, a lo mejor mi compañero puede estar por otro lado, más tranquilo y más desahogado intentando hacer alguna que otra misión. Y bueno, además de cualquier estrategia que los jugadores quieran seguir y del seguir las indicaciones especiales que pudieran venir en la campaña, tendréis que tener en cuenta una pequeña nota. Si en algún momento se diese algún conflicto de un enemigo que hace esto y la campaña dice lo otro y lo otro cual, tened en mente que este juego es Bloodborne. Es decir, siempre tendréis que acabar haciendo la que más os perjudique. Viene así indicado en el manual y en el caso de que hubiese alguna pequeña contradicción por carta de enemigo o misiones y tal, tendríais que hacer la que más daño os haga, ¿vale? Ya finalmente, alguna cosa a destacar. Conforme vayáis completando los capítulos de cada campaña, podéis ir guardando el progreso. Como hemos dicho, puedes jugar un capítulo, dejarlo ahí, continuar al día siguiente con la campaña. Y también todo lo que obtengas de recompensa durante cada capítulo, como es normal, lo guardas para capítulos posteriores. Por lo que tendrías que guardar cualquier carta de mejora que hayas añadido a tu mazo, cualquier carta de arma que a lo mejor hayas encontrado, así como cualquier recompensa que están en este mazo de aquí, que lo hemos dejado un poco al lado, pero bueno, este es el mazo de recompensa. Las recompensas son objetos en concreto, las cartas de campaña te indican qué objeto en particular vas a tener que conseguir. Lo único que sí que no vas a guardar de una partida a otra son las cartas de consumible, que como su nombre indica son para gastar una vez y ya está. Y poco más. Poco más. ¿Preparados para morir? Básicamente vais a morir muchas veces. Oye, pues algo que también tendréis que tener en cuenta, recordad que cada vez que morís, en el sueño del cazador avanza uno. Pero bueno, es un juego que va a ser muy parecido al videojuego. Muy parecido. Como ha dicho, que hay que prepararos para morir. Y bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda, si algo no ha quedado claro, lo podéis dejar en los comentarios. Si veis que cualquier cosa, somos humanos, hemos fallado en cualquier explicación de cualquier cosita, dejadnoslo abajo, pondremos un comentario. Exactamente. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos. Suscribíos. Exactamente. Y os esperamos en el próximo. siguiente. Chao. Un saludo.